La semana pasada tuve 3 contactos distintos. No quiero ponerle nombre a quién, qué o cómo fue que hizo este contacto, porque no tengo idea. Estos no son temas que a mí en el pasado me hubieran llamado la atención. Quiero contarte que en mi proceso personal de sanación espiritual, de crecimiento y expansión, está más ligado hacia la energía del cuerpo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Hola, soy Giuseppe, Gidu, tarotista de confianza. Y a lo largo de estos años, mi contenido ha sido única y exclusivamente relacionado al tarot, a la energía, rituales, limpiezas, al conectar contigo mismo utilizando tu propia energía, porque desde mi experiencia, mis estudios y mi práctica, todos tenemos esta chispa divina, como yo le llamo, alma, se le podría decir, lo cual viene de la fuente. Es esta esencia, este todo que nos conecta a todos, pero que nos conecta al mismo tiempo con la creación y con el creador. Espero no confundirte mucho con todo esto, pero desde mi perspectiva, utilizando un poco términos religiosos católicos, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay una parte divina en nosotros. ¿Cuál es mi enfoque que he decidido poner en práctica mediante mis meditaciones, mientras mis rituales y todo eso? Es no rezarle a nadie, no pedirle ayuda a ningún ser, sino aprender a identificar nuestra propia energía para potencializarla y usarla a nuestro favor. Dicho esto, te voy a compartir el cómo viví este contacto, estos 3 contactos, y qué es lo que yo estaba viviendo, qué es lo que yo experimenté cuando tuve mi primer contacto. Fue el día martes por la noche. Estaba, como todas las noches, preparándome para dormir. Me gusta conectar con mis chakras, recorrerlos de uno en uno, sentirlos, escucharlos, ver cómo se mueven, si hay algún tipo de bloqueo, hay algún tipo de situación que se haya quedado en pausa a lo largo del día. Y nada, todo normal. En este momento estoy trabajando específicamente en quitar memorias estancadas en mi cabeza, especialmente cuero cabelludo y cabello, basándome un poco en el diccionario de las enfermedades emocionales, basándome un poco en lo que he leído aquí y allá, y pues nada, todo iba fluyendo muy normal, experimentando mi energía, escuchando mi cuerpo, atendiendo memorias o conexiones de mente que pueden quedar por ahí conectadas a nuestra línea media por el contacto que tenemos con objetos, con personas, con lugares, nada fuera de lo normal. Cuando de repente sentí como si mi energía, mi mente, mi conciencia se transportara a otro lugar. En este movimiento que te estoy comentando, pude verme un poco fuera de mi cuerpo, nada extraordinario, algo que suele pasarme cada 3 veces a la semana, por lo menos, pero iba haciendo zoom out, como saliendo, 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 y no vi nada. No vi nada, empecé a ponerme un poco nervioso,
Nada más. Inhalé, retuve y exhalé. Y dije, voy a calmarme, voy a eliminar cualquier tipo de interpretación errónea de esta experiencia que estoy viviendo y lo voy a mandar al sol. En ese proceso, como te digo, no vi nada, sentía ligereza, iba fluyendo. Y a veces eso pasa en las meditaciones, es simplemente fluir. Y empecé a ver una luz aquí, una luz allá, y me di cuenta de que ya no estaba únicamente flotando en la nada, sino que estaba dentro de un algo. Paredes como tal no vi, objetos como tal no vi, simplemente sabía que estaba dentro de algo. Ahí supe que estaba en presencia de más entidades. No las vi, no las toqué, no nada, simplemente sabía que había más entidades. Desperté al día siguiente muy enfermo. No podía dejar de sudar, no tuve ningún tipo de sueño lúcido, cosa que es raro. No recordaba nada, simplemente era como si mi computadora, mi mente se hubiera apagado y se hubiera despertado sudando, sudando, sudado, muy cansado. Desperté, eran las 8 de la mañana, me metí a bañar para quitarme lo sudado y de alguna manera como prepararme para el día. Pero mi voz interna me decía, descansa, no hay prisa, no está mal con descansar, reposa. Y pasa algo muy chistoso. Las lecturas que tenía programadas para ese día empezaron a cancelarme. Lo podemos mover para tal día, oye, fíjate que esto, bla, bla, bla. A lo que dije, ok, creo que tengo que descansar. A lo que mi cuerpo o mi mente empezó a decir, no, ponte a limpiar la casa, ponte a hacer esto, hazte una limpia, bla, 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 piensa, a lo mejor es un bloqueo, ¿qué onda? Y esta voz me decía, es que tienes que descansar. No pasa nada, descansa. A lo que dije, ok, voy a descansar, descanso. No eran ni las 11 de la mañana y yo estaba otra vez de regreso en mi cama, con pijama, etcétera. Me acuesto, cierro los ojos y empiezo a sentir como mi energía empieza como a querer salir de mi cuerpo. Abro los ojos, todo me estaba dando vueltas y dije, me voy a enfermar. Me voy a enfermar, tengo que hacerme una limpia, tengo que comprar medicamento, tomarme un caldito, algo, me voy a enfermar, me estoy enfermando. Y a la hora de querer pararme de la cama, las vueltas que estaba experimentando, este mareo, hizo que dijera, ok, me voy a acostar, no pasa nada, a ratito voy a comprar medicamento, voy a hacer lo necesario, voy a cerrar los ojos. Hay una sensación de hormigueo, de cómo se mueve tu cuerpo en ondas, el cómo todo empieza a darte vueltas, que genuinamente me encanta a la hora de estar meditando. Es una sensación que disfruto mucho, es como experimentar cómo tu energía se mueve y fluye. Cuando en ese momento se me ocurre decir, ay, voy a poner un audio de Mónica Método Yoga en TikTok, que la verdad es que me encanta, me ayuda demasiado en diferentes cosas. Y lo puse, empecé a escucharlo, mi energía empezó a fluir, estaba con los ojos cerrados y aparecí nuevamente en este lugar en el cual
podía ver todo. Cuando te digo ver todo, creo que es una palabra que no logra describir mucho, pero que literalmente me permitía ver todo. Todo sucediendo al mismo tiempo en el mismo lugar y yo observando. No específicamente qué es todo lo que estaba pasando, pero yo sabía que estaba pasando todo al mismo tiempo en el mismo lugar. Y veía 3, 4 siluetas. Nuevamente, no recuerdo qué forma tenía, solamente sabía que eran como humanoides, mucho más grandes que yo, pero se veía borroso, como si no pudiera enfocar. No tuve miedo. Sabía quiénes eran, sabía que no me iban a hacer daño, pero mi vista no podía enfocar. No les di forma. Y me decían, ¿quieres ayudar? ¿Sí o no? Y yo decía, sí. Tienes que ayudar a crear equilibrio, a que termine este caos. Yo les decía, claro que sí, estoy listo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué onda? Y me decían, vas a llegar a este planeta. Si decides ir, tienes que cumplir la misión, tienes que ayudar a crear equilibrio, a deshacer lo que hicieron y ayudar a los que están ahí. Ayudar y crear equilibrio. Hay caos. ¿Vas o no? Y yo les decía, sí, 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 voy. Voy solo, van conmigo, ¿qué onda? Y me decían, van a ir 7. Contigo son 7, van 6 hermanos más. Ahí vas a ver que hay más ayuda. Y es aquí donde quiero poner pausa y explicarte que yo no hablaba, era comunicación telepática, podría decirse. Yo no sabía de qué estaba hablando, en este momento no sé de lo que estaba hablando, pero lo sabía y lo entendía. No había necesidad de explicar mucho, no había necesidad de dar contexto, yo entendía lo que estaba pasando. A lo que dije, va, me rifo. Y me dijo, y lo que estas conciencias o entidades me dijeron fue, los vas a reconocer. Los vas a reconocer, vas a ir con ellos, pero vas a darte cuenta de que hay más ayuda de la que puede parecer. Ok, yo decía que sí y me aventaba. Como de esta ciudad flotante, como de este ciudad, asteroide, planeta, y brincaba y ¡fum! Caía. Caía como si pudiera ver luz de muchos colores a una velocidad muy, muy fuerte, muy rápida. Llegué a un mundo en caos. Llegué a un mundo de destrucción. Algo o varias cosas acababan de explotar. Veía árboles quemándose, estructuras en ruinas, desierto pero
no natural, sino por algo que había quemado todo, destruido todo. Y veía la ayuda. Veía seres, entidades que se me hacían naturalmente conocidos, no porque les conociera, pero sí porque decía, ah, son de acá, son del bando tal, son de allá. Y me daba como tranquilidad. Me veía a mí mismo muy grande, muy grande. 10, 12 pies, podría decirse. Y veía humanos, humanos tratando de reagruparse, tratando de continuar, construir, continuar con sus vidas. Y yo decía, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Háblense, comuníquense, comuníquense. Había mucho caos. Caminaba, buscaba, como de, hey, ¿dónde están mis otros hermanos? ¿Qué pasa? Somos 7, solo estoy yo, ¿qué está pasando? Y alguien me decía, ven, 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 ven. Tú nos tienes que ayudar, tú eres de acá, ven, ayúdanos. Y yo decía, sí, 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 voy con ustedes. Llegaban entidades que yo sabía que eran malos y tras. No sentí dolor, no nada, simplemente aparecí en conciencia, en otro plano. No era la misma ciudad, no era la misma lugar plano en donde me habían preguntado si quería ir. Era como un intermedio. Vamos a ponerle que era como un tipo limbo. Ya no veía siluetas, no veía nada. Seguía viendo el todo, pero distinto. Estaba como en medio, un tipo limbo. Y la voz que me había preguntado que si quería ir me decía, ¿qué pasó? Como queriendo que yo le dijera, ay, bueno, esto, lo otro. Y le decía, es caos, quiero regresar. No, no entiendo, no sé qué está pasando. Allá todo se siente raro, se siente distinto. No sé qué es, pero deja regreso, déjame lo vuelvo a intentar. Pum, decía eso y otra vez regresaba. Pero ahora regresaba a un lugar distinto. Sí, seguía viendo el caos, seguía viendo todo, pero ahora despertaba y estaba como en una comunidad. Tenía un hermano, tenía familia, y a mi hermano lo reconocí, le dije, tú vienes conmigo, tú eres de los míos. Y me decía, sí, ya te encontré, tenemos que encontrar a nuestros otros hermanos. Y me decía, pero aquí también tenemos hermanos, pero no son nuestros hermanos. Y un grupo de mujeres nos decían, hay esto que hacer, hay esto que hay que seguir, hay que enfocarse aquí, aquí, allá. Y yo decía, no, es que yo no vengo a esto. Yo no vengo a esto, hermano, tú hazlo, tú continúa con esto que te están diciendo que debemos de hacer. Quizá algo, a lo mejor tú puedes llegar por otro lado y cumplir esa misión que tenemos que hacer. Y yo me separaba de esa comunidad y empezaba a investigar. Ya no tenía el mismo cuerpo con el que había llegado la primera vez. Era un poco más chico, ropa,
si lo pudiera llamar ropa, y veía otra vez a esas otras especies que eran como, no como yo, pero que tampoco eran de ese planeta. Y los veía en la misma situación que yo, como confundidos, como queriendo hacer, cumplir su misión. No nos hablábamos, pero nos entendíamos. Cada uno seguía su rumbo. Y empecé a entrar como una cueva, como una puerta, en donde me encontraba otras especies que me decían, hay que bajar. Pero nosotros no lo vamos a lograr. No tenemos como que los recursos o las herramientas para sobrevivir porque no somos de aquí. Y yo le decía, sí se puede, sí se puede, sí se puede. En ese momento yo tenía dos cosas claras. Había habido un reseteo. Una ciudad, una cultura, una comunidad muy avanzada y muy grande había terminado por experimentales y por ganas de querer lograr algo, habían explotado todo. Y querían seguir intentándolo. Y eso iba a hacer que a todos los llevara la que les trajo. Me sentía agobiado, me sentía preocupado. ¿Cómo llego a ellos? ¿Dónde están? Para este momento, la civilización era subterránea. Veía ciudades bajo tierra, mezclas entre civilizaciones, razas, culturas. Todo era caos. Todo ardía. Todo ardía para mí. No sé si era el calor, no sé si era el efecto de la explosión, no sé qué era, pero era como si el simple hecho de estar aquí me quemara y me hiciera que mi cuerpo cambiara. Me pesaba. Hablaba y no podía comunicarme, no me entendían. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía cansancio, nada, pero no podía moverme con libertad como regularmente lo podía hacer. Todo me quemaba. Y en eso, al estar bajando y caminando por estas civilizaciones como bajo tierra, veía agua. Yo no sabía qué era el agua, no entendía qué era el agua, solamente sabía que tenía que atravesar eso. Y antes de querer hacerlo, me encontraba a alguien como con forma felina, como si fuera un león gato que hablara y me decía, aguas, aguas. Eso te puede acabar. Y me decía, y si sobrevives ahí, en eso que es agua, te puedes quedar. Y me decía, presta atención, ahí hay hermanos, personas que quieren poder ayudar, pero que no lo logran, no están aquí,
no están allá de donde son, ahí se quedan. Y yo decía, ¿qué? No, espérate. Me decía, no lo hagas. Yo le decía, es que yo a esto vine. Y me decía, sí, ellos también. Y dice, y aparte, ahí están. Al decir ahí están, yo entendía que eran como los malos. La razón por la cual había pasado todo este caos, razón por la cual yo estaba ahí. Y me decía, ahí están. Y los vas a ver y te van a reconocer y te van a acabar. Y decía, no importa. Brincaba el agua, avanzaba. Era como si fuera un río, un lago muy grande que te llevaba como a unos arcos, unas estructuras muy grandes y dentro lo que había explotado. Yo tenía que llegar ahí. Todos los que estaban ahí en pausa, existiendo, sin poder salir, estaban ahí. Y yo dije, tengo que lograrlo. A la hora de estar ahí, como nadando, queriendo acercarme, llegaba una entidad grisácea, grande, más grande que yo. Me tocaba y otra vez estaba en este limbo. Y me decían, ¿qué pasó? ¿Qué noticias tienes? Otra vez no veía a nadie. Era como estar suspendido en el cielo. Nubes. Y yo les decía, déjame volver otra vez, déjame volver otra vez. Ya le estoy entendiendo, ya estoy a nada. Otra vez llegaba. Y era empezar otra vez de cero. Aparecía en otra comunidad. Igual un poco en ruinas, pero como si yo hubieran ido como avanzando otra vez. Había estas como clases en las que tenías que ir y aprender un rol que tenías que tomar en la comunidad. Pero yo ya entendía que eso lo tenía que dejar y avanzar. Mi cuerpo otra vez era distinto. Cada vez, a lo largo de las muchas veces que volví a regresar, iba perdiendo mi cuerpo, iba perdiendo mis habilidades, mis herramientas, me iba costando trabajo cada vez más recordar cuál era la misión, a qué iba. Solamente sabía que tenía que, en cuanto despertara la conciencia, tenía que emprender este camino, dejar mi comunidad, ir, bajar, subtierra, encontrar esas puertas que me iban a llevar al voladero en donde tenía que brincar y encontrar este lago, río, mar, que me iba a encontrar con estos arcos que me iban a llevar a donde estaba ese lugar que era el centro de todo el caos que había pasado. Y sí, lograba hacerlo más rápido, ya perdía menos tiempo, ya no encontraba a mi hermano, ya era más sencillo el poder tomar la decisión de tomo mi camino, cumplo mi misión. Llegaba otra vez a este tema del agua. Ya sabía cómo era nadar, ya sabía lo que era el agua, ya sabía de estas siluetas de entidades que tenía que cuidarme, porque ahí estaban, ahí seguían. Y cada vez veía más del equipo de rescate, podría decirse, de entidades, seres de otras especies, que ahí quedaban, existiendo, sin poder salir del agua, sin poder volver a su lugar de origen,
flotando, derrotados. Y nadé como pude. Todo ese calor que quemaba ya era más resistible. Ya podía fluir más, pero me costaba más trabajo identificar a los que me podían volver a resetear. Y llegué a estos arcos, a estas estructuras como de arcos que llevaban como agua que caía y que se centraba como en ruinas de una edificio, estructura, ciudad muy grande. Y al caer tenía que volver a subir, encontrar estas cuevas que otra vez me iban a ayudar a poder subir para luego poder llegar al centro. Era como si fueran muchas comunidades, muchas ciudades en una sola, porque me topaba con seres que se veían un poco como yo, pero que no eran como yo, pero que no eran de allá de donde yo venía, eran de aquí. Había mezclas. El tiempo transcurría rápido, como si 5 días fueran 80 años. Hubo un momento en el que tuve que ayudar a las personas que estaban ahí a poder como reconstruir su vida, su estructura de comunidad, sus casas, lo que sea, como empezar otra vez. Ahí conocí a otra entidad, otra especie que no era de donde yo venía, pero pues que éramos como vecinos, tampoco era de aquí. Tuve familia, tuve un hijo, pero luego recordé que tenía una misión que cumplir, lo entendía, se entendía en la comunidad, seguí rumbo. Y otra vez me resetearon, a lo que volví a aparecer otra vez en este limbo donde me decían, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué sabes? ¿Qué onda? Yo le decía, cada vez lo entiendo más, dame chance de regresar. Regresaba. Y volver a empezar otra vez desde cero, cada vez perdiendo más la noción del tiempo, de mis habilidades, de quién era, de dónde venía, a dónde iba y de la misión. Pero esa vocecita que un día despertaba me decía, tu misión. Volví a recorrer el camino, salgo, voy, esto que lo otro, llego. Quiero decirte que a la hora de estar como en este limbo, sabía todo lo que había hecho. Sabía las pausas, las desviaciones que había tomado a lo largo de ese camino. No me sentía mal, no había culpa, no había remordimiento, no había tristeza, solamente había esta sensación de decir, ya le voy entendiendo, déjame volver. Regresaba, bajaba, hacía, y otra vez me topaba en esa comunidad en la que ayudé como a restablecerse. No había nadie que conociera, hasta que me encontré al segundo de mis hermanos con los cuales me mandaron a la primera misión. Y yo le decía, te conozco, y me decía, sí, yo también. Soy tu nieto. Y decía, wow, no manches, qué padre, sí, sí, padrísimo. Y me decía, ya acabó. Ya acabó, logramos la misión. Ahora no sé cómo volver. Y yo le decía, ¿qué? Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? No, nada. Ya no hay rastro de nada. Solamente no vuelvas a cruzar el agua. Y decía, ¿por qué? Y me decía, yo le decía, acabo de pasar, nadé, hice.
Me decía, ¿no te pasó nada? Yo le decía, no. Y me decía, ten cuidado, porque el tiempo ha pasado. El tiempo no es como tú lo estás viendo. Esas, esa raza, ese grupo que llevó al caos, han evolucionado. Ya no se ven como se veían, tomaron otra forma. Parecen invisibles, pero ahí están. Cuidado con el agua. A lo que yo le decía, ok, bueno, ¿y ahora qué hago? Me decía, continúa tu camino, encuentra otra misión hasta que puedas volver a casa, arriba. Yo decía, ok, ok. Vi cómo me reseteé y regresé, me reseteé y regresé. Hasta que recordé y volví a la regresión que tuve hace 3 años, 4 años, que yo creí que había sido mi primera experiencia de vida en este plano. Me encontré a Og. Me encontré siendo Og. Y dije, wow. Si quieres que en algún otro video te cuente esa experiencia de regresión en la cual experimenté esa regresión a vidas pasadas en las que fui un hombre de las cavernas, déjame saber en comentarios. Deja checo mis notas. Después de ver a Og, yo dije, ya sé dónde estoy. Y en ese momento fue como si mi cráneo se encendiera. Y aparecí otra vez en esa nave donde me dijeron, ¿entiendes? Y yo les decía, sí, 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 ya entiendo, todo bien, perfecto, ya sé qué es lo que pasó, ya sé qué hago aquí, ya sé cuál era la misión, ya sé cómo terminé aquí. A lo que yo decía, ¿y ahora qué sigue? Y en ese momento abrí los ojos, vi mi cama, vi mi techo, bañado de sudor. Me paré, me metí a bañar otra vez. Y tú podrás decir, ¿tenía calentura? No, no tenía calentura. Saqué el termómetro, chequé todo. No, todo bien. No tenía voz, eso sí. Pero todo me daba vueltas, sentía hormigueo en todo el cuerpo. Decía, y recuerdo que dije, ¿qué acaba de pasar? Y sentado en la taza de mi baño, empecé a escribir esto. No estás destinado a encontrarte todas las almas una y otra vez. Estás destinado a encontrarlas, soltarlas y avanzar. Cuando eres capaz de liberar el karma, eliminas la densidad. Y ese karma se vuelve una bendición. El juego se reinicia volviendo al mismo lugar. Las circunstancias van cambiando y según lo vas entendiendo, vas liberando y tomando mejores decisiones. Yo decía que sí porque me sabía un chingón y me aventaba. Caía a una infratierra, moderno pero en caos. Han pasado unos cuantos días desde la parte del video que acabas de ver. La verdad es que necesitaba un poco de tiempo para procesar, para reagruparme y procesar todo lo que fue la experiencia que te estoy contando. Al día siguiente de este contacto segundo que te acabo de narrar, tuve un tercer contacto. Ese tercer contacto fue mucho más interactivo, fue más a modo de preguntas y respuestas, preguntas que yo no necesariamente hice en ese momento, pero que sí había lanzado durante varias meditaciones a lo largo de este último año. Y me dieron joyas de sabiduría que en este video quiero compartirte. Y no necesariamente te voy a dar el contexto de cómo fue que esta información llegó a mí, porque me la fueron mostrando
haciendo recorrido a lo largo de diferentes líneas de tiempo, de realidades que están sucediendo en este momento referente a este avatar. La recopilé en mi aplicación de notas porque he estado escribiendo en notas, he estado escribiendo en mi libreta y en donde sea que me puedo encontrar, porque toda esta información que yo te estoy compartiendo en unos cuantos minutos de videos fue información muy rica que se sintió como siglos. Como te comentaba en el video 1, una cosa es la esencia o la conciencia y lo otro es el avatar. Te puse el ejemplo de cómo yo lo pude procesar una vez en esta realidad, que es un actor de novela, película, serie y el personaje que tiene que vivir. Por una parte siendo la conciencia el actor, el personaje siendo el avatar. Esta Giuseppe, esto que tú estás viendo, que es el medio por el cual tú y yo estamos teniendo esa interacción, es el avatar. Pero mi conciencia ha sido Og, ha sido Giuseppe, ha sido Elizabeth, ha sido Enrique, ha sido Faustino, ha sido Elena, ha sido muchas historias, muchos contextos, muchas reencarnaciones. ¿Ok? El proceso de sanación que tú o que yo hemos atravesado en diferentes momentos o etapas de nuestra vida es el momento de despertar de nuestra conciencia. Por lo tanto, es el momento en el que tu alma despierta. A lo largo de esta video informativo en el que te comparto todo lo que logré experimentar en estas abducciones o contactos, te comentaba mucho esto de y despertaba. A la hora de bajar, despertaba. A la hora de hacer esto, despertaba. En el cual no necesariamente es que yo me hubiera quedado dormido, pero es el momento en el que en esta encarnación yo lograba tener acceso a mi conciencia, a la información, al plan de mi alma para poder cumplir la misión que en esa reencarnación, en esa vida, ese avatar tenía que lograr. Y justamente este proceso de sanación es en el momento en el que tu avatar y tu conciencia empiezan a negociar. Y es el punto de quiebre de querer vencer el deber ser, el empezar a hacerle caso a tu intuición, empezar a tomar decisiones conscientes, ya no queriendo seguir reglas, normas, ya no queriendo encajar dentro de un molde que tu cultura, que tu familia, que tu linaje, que tus circunstancias te crearon. Ese proceso de despertar o de sanación es el poderosísimo poder de querer quebrar tu configuración de avatar, el darte cuenta que ni las circunstancias, ni tus creencias, ni lo que te inculcaron, ni lo que has vivido te define necesariamente a ti, dándole paso voz a tu esencia, a tu conciencia, para tomar decisiones alineadas a ti. La segunda joya de sabiduría que me dieron es que el proceso de sanación o de despertar puede durar años, siglos, más de una encarnación o más de una experiencia de un único avatar, ya que este proceso se tiene que ir viviendo a partir de diferentes niveles. Por ejemplo, el más común, que es cuando despiertas y te das cuenta de quién eres, que es ese momento en el que decides cambiar de profesión, terminar una relación, crear un viaje, una mudanza, salir de tu zona de confort, ir en búsqueda de eso que tu voz interna te pide vivir, para después poder empezar a sanar, a liberar situaciones heredadas, contextos heredados, aprendizajes que inconscientemente absorbiste y aplicaste por familia, por padres, por abuelos, por tíos, etcétera, para después llegar a algo mucho más amplio, que es donde ahorita muchas personas de la colectividad se encuentran, que es el querer cortar ciertas situaciones heredadas por el clan, por el linaje, que es de donde viene, a lo mejor, por poner un ejemplo burdo, esta liberación femenina, ya no querer aguantar más, el ser la primera persona en tu linaje, en tu familia, en terminar una carrera, en ser millonario, en poder lograr algo que no estaba siendo parte de la historia de
todo un grupo grande de personas que tienen lazos sanguíneos o que son vecinos o que viene siendo el clan, para después poder tomar un proceso mucho más amplio. Pero parte de esta joya de sabiduría que me dieron y que me compartieron estas entidades en este proceso de contacto es que sí, uno puede durar años, vidas, en poder tener ese despertar de conciencia. Y es por eso que en ocasiones tú te puedes topar gente que dices, es que cómo no se da cuenta que toma acciones y que lastima, o cómo es que mi prima, mi tía me hace esto, que cómo es posible que haya personas en el poder que busquen sus intereses y le roben. Procesa conmigo, procesa conmigo. Una vez que eres capaz de despertar de una conciencia adormecida que pudo haber durado años, vidas, siglos, empieza el proceso de sanación, armonización y liberación. Como te decía, tienes que empezar desde el yo para después poder despertar y darte cuenta cómo una acción, una decisión que tomaste puede influenciar de tantas y diferentes maneras en diferentes realidades, tiempos y espacios a tantas millones de miles de almas. Una vez que empiezas a despertar, los karmas empiezan de igual manera a despertar. Así que todas las personas con las que interactuaste, todas las decisiones que tomaste o no tomaste, tienen que ser sanadas. Así que pudiste haber quedado en modo automático sin despertar por 1 o 10 o 50 vidas o años. Todas las personas necesarias con quien hubo una decisión pendiente o tomada desde un punto de vista no consciente y más bien en automático, se vuelven a ser presentes en tu vida. Y es aquí donde puedes decir, pero es que ¿por qué si yo ya sé, ya estoy sanando, sigue apareciendo esta persona una y otra vez? Es la liberación del karma. Es el que sigues tomando conciencia de cómo tu conciencia, tu libertad y de toma de decisión va profundizando, va despertando y va haciéndose cada vez más consciente en diferentes sentidos de tu realidad. Fluye, sigue conmigo, sigue conmigo. Yo sé que estas joyitas que te estoy soltando, no todas las almas tienen el mismo idioma, no todas las almas, no todas las personas tienen la misma misión. Hay almas que tienen de misión ser maestros, educar, enseñar, despertar mentes, ayudarlas a pensar, enseñarles a cuáles son las reglas básicas de vida para que puedan encontrar su lugar en el mundo. Su misión es hablar y despertar. Hay almas que tienen de misión ser sanadores, ser reparadores. No necesariamente tienen que tener todas las respuestas, pero tienen que tener la sutileza, la empatía y la manera de poder sanar, quitar, reparar un coche, una enfermedad, herramientas holísticas, cortar cabello, reparar, agarrar algo que no estaba funcionando para pulirlo y mejorarlo y lanzarlo. No todas las personas, no todas las almas tienen que ser presidentes. Necesitamos carniceros, maestros, personas que se dediquen a hacer el delivery de paquetería. Necesitamos personas que inventen medicamentos. Y es ahí en donde entra tu esencia álmica junto con tu misión. Una vez que lo entiendes, puedes tener un poco más claro hacia dónde tienes que ir perfilando tu alma, tu capacidad y tus herramientas. Porque hay personas introvertidas, hay personas que son extrovertidas, hay personas empáticas. Todo esto lo tienes que hacer alineado a ti, pero también al nivel de despertar de conciencia que estés manejando. Muy probablemente tú seas una persona empática, que a lo mejor está en un proceso de despertar a nivel clan, que a lo mejor eres capaz de sentir y de saber en qué momento de tu linaje, de la historia de tu avatar, de tu árbol genealógico, de tu avatar, se está manejando el despertar colectivo. Procesa, procesa, procesa.
Y si eso eres capaz de alinearlo junto con tu profesión, con tu misión, con lo que quieres hacer, más rápido vas a poder ir sanando los karmas y mucho más rápido vas a poder ir avanzando en tu nivel de misión a nivel de colectividad. Los números grabó hoy ayudan, sí. La numerología, las frecuencias ayudan, sí. Pero son más bien el carro que transporta tu intención. Así que enfócate más en tu manifestación, menos en el elemento, en la herramienta, en la frecuencia, en la carta o en el ritual, porque esos son únicamente vehículos que van transportando tu manifestación a mayor fe, mayor rapidez y mayor velocidad. Aquí en este momento tú puedes tener dudas de realmente qué fue lo que viví, cómo fue ese contacto, cómo fue que sucedió. Y aquí me explicaron, todo pasa al mismo tiempo, en el mismo lugar, de diferentes maneras. Este contacto que yo experimenté, esta salir de mi casa, de mi cuerpo, sucedió, sí. Necesariamente en ese contacto yo experimenté al 100% estas 87 regresiones. No, hablando de manera humana, real, a como tú y yo vivimos el tiempo y a cómo nos lo han inculcado, se podría interpretar que viaja al pasado, pero realmente no fue así. En este contacto, lo que estas entidades hicieron fue recordarme información que yo ya he vivido, voy a vivir y existe en este momento. Nada más que se pierde un poco a la hora de querer interpretar o querer comprender cómo funciona el tiempo fuera de esta realidad y de este tiempo y de este espacio. Suponiendo que viajamos al pasado, a ese momento en el que mi conciencia tiene contacto con estas entidades y le dicen, tienes que ir de vacaciones a este lugar, a este planeta, a este mundo, porque todo valió madre. En ese momento mi conciencia ya tenía el conocimiento y ya había vivido y ya sabía que algún día Giuseppe iba a hacer un video narrando esa experiencia. Ya lo sabía. En ese momento mi conciencia era todas mis realidades, todas mis encarnaciones, todas mis vidas, era mi todo. Sabiendo que iba a ir y bajar 87 veces y 2000 veces más, y sabía que era lo que tenía que hacer. Sabía cómo iba a suceder, cómo iba a pasar. Ya lo sabía todo. Lo que tenía que hacer era conectar con esa línea del tiempo y poder bajar a esa realidad para que dentro de la conciencia, esas 87, 2000, Giuseppe, pudiera en efecto tener nombre, tener tiempo y tener un espacio dentro del todo que sucede y comprende esa conciencia. Procesa conmigo, procesa conmigo. Así que ese día, ese momento en el que Giuseppe decidió decir, sí, yo soy un chingón, yo puedo, ya sabía que en algún momento iba a existir en este avatar. Por lo tanto, otra joya de sabiduría es el saber y entender que los saltos cuánticos son este momento en el que dos realidades se unen por medio de una decisión, un karma. Así que si tú lo que quieres es ver una manifestación realizada, lo que tienes que hacer es tomar decisiones que te brinquen de A a B. Por ejemplo, si tú hoy dices, quiero poder estar mamado, o quiero poder ser rubia, o quiero ser doctor, es porque en otra realidad ya estás mamado, ya eres rubia, o ya eres un doctor. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder llegar del pensamiento a la realidad en la que ya es? Hacer cita con el estilista, ir al gimnasio por 2 meses o 2 años, empezar a estudiar. Todo aquello que pasa por tu mente, todo aquello que tú fantaseas, todo aquello que tú manifiestas, ya existe. Y es un momento en el que se une este momento de encrucijada que genera un karma, en el cual tú dices, recuerdo que me he visto mamado.
Recuerdo y me veo el día de mi graduación. Recuerdo y me veo rubia, rubio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? De la realidad A la realidad B, crear un número de acciones, saltos, brincos que puedan unirte a la uno, a la 2. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer antes de poder crear acciones? Observar. ¿Dónde estoy ahorita? ¿Cómo me veo en esos 3 segundos en los que mi manifestación se ve una meta cumplida? ¿Y qué tengo que cambiar o qué tengo que poder transformar para que se vuelva mi realidad y brincar? Para que en ese momento se abran otras muchas realidades y oportunidades en las que a lo mejor empiezas pero no lo haces y se crea otra realidad, otro mundo, otro universo paralelo en el que se siguen creando muchas y diferentes realidades de situaciones que crean karma, en donde esa manifestación se cumple pero con diferentes variantes. Por lo tanto, procesa conmigo. En este momento, el Giuseppe que estás viendo, con esa versión que tú eres, no nos vamos a volver a encontrar hasta que la vida nos ponga en una misma línea del tiempo en donde el karma que estamos creando en este momento pueda ser sanado o pueda seguir siendo este cúmulo de decisiones no tomadas y sigan creando universos alternos o paralelos. Procesa conmigo. Por lo tanto, la versión de mí que vas a seguir percibiendo, interactuando, escribiendo en Instagram, no va a ser al 100% mi esencia. Va a ser la que tú requieres que yo me convierta en tu realidad para poder ser una motivación, un mensaje o simplemente una persona aleatoria con la que conectaste. Y tú te quedas con una parte de mí. Eso se convierte en un karma, en una toma de decisión, en la cual tú decides que lo que yo te estoy diciendo sea información random o sea un estímulo para poder tomar una decisión en tu propia vida. ¿Hasta cuándo tú y yo nos vamos a volver a encontrar? Hasta que la decisión que yo decidí tomar y tú decidiste tomar realmente pueda crear armonía y equilibrio tanto como en tu realidad como en la mía. ¿Eso quiere decir que tú puedes hacer conmigo lo que quieras? No. Pero si eres capaz de poder concentrar toda tu energía en la línea del tiempo en la cual tú y yo volvamos a conectar, tú vas a poder ser capaz de tomar lo que tú quieras de lo que esa versión mía pueda ofrecerte. Fluye, fluye. ¿Te ha pasado que alguna vez estás en tu casa y dices, esta persona me va a marcar, esta persona va a volver a mi vida, esa persona me va a voltear a ver? Esa es la manipulación de tu energía y de tu realidad reflejada en lo que tú quieres que esa realidad o esa imagen de mí pueda influir de manera positiva o negativa en tu vida. Así que volvemos a tu realidad es aquello que tú quieres ver reflejado. Tu realidad es aquello que tú quieres aprender o necesitas desarrollar para poder cumplir una misión, un logro, una manifestación. Esta información que yo te estoy compartiendo puede tener diferentes vértices. O te ayuda para poder tener algún tipo de información, o no te sirve, o la tachas de algo inexistente. Y esto va a crear que yo y tú conectemos en una realidad distinta que va a influir de diferentes maneras, tanto en tu vida como en la mía, sin dañar el proceso del otro, sin invadir el libre albedrío del otro, pero sí logrando crear el cometido, sí o sí, en cualquier plano del universo.
Fluye, fluye conmigo porque yo sé que lo que te estoy diciendo, dicho esto, el simple hecho de que tú y yo estemos interactuando en este momento es porque tuvimos una interacción tiempo atrás. Por lo tanto, quiere decir que desde mi realidad, yo estoy listo para sanar y liberar cualquier tipo de karma que haya podido ser creado. En este caso, puede ser que seas de mi familia o no, puede ser que seas de mi clan o no, puede ser que seas parte de una colectividad que influye directamente en mi despertar. Cualquiera que sea el caso, esto quiere decir que el que yo te esté compartiendo esta información está sanando algo que no supe hacer, que no supe manejar o que sí supe y a lo mejor no fuera la manera correcta en alguna otra vida. Y si tú y yo estamos conectando, es porque nos conocemos de antes y estamos sanando y liberando. Tú a nivel de conciencia, yo a nivel del mío, y esto hace que en un futuro, en otra vida, en una siguiente etapa, dentro de unos años, no necesariamente tengamos que volver a encontrarnos, porque una vez que se sana el karma, ya no hay necesidad de seguirse conectando o de seguir integrando o seguir siendo parte de la vida del otro, a menos de que vengamos del mismo grupo de origen o seamos del mismo grupo de almas. Que aún así, no necesariamente tienen que encontrarse en todas las vidas. Pueden pasar 100 reencarnaciones y no se topan. Pero cuando se logran encontrar eso porque yo te estoy ayudando o tú me estás ayudando a mí para sanar diferentes tipos de conciencia del karma inicial que logró que nos encontráramos el día de hoy. Chispa divina, Dios y la creación. Vamos a imaginar que Dios es un sol. Es un sol hermoso y brillante que un día se da cuenta de que es un sol. Y dice, brillo tanto que entonces, ¿qué ilumino? Y se da cuenta de que ilumina un todo, que es oscuridad. Y es ahí cuando se da cuenta de que está haciendo como la parte que ilumina, que el sol, como también esa parte de oscuridad. Es en ese momento en el que nace el yo soy. Y a partir de ahí se da cuenta de que hay muchas cosas que está haciendo a profundidad, a niveles y a diferentes puntos de conciencia, como una capa de cebolla que se va haciendo cada vez más profunda. Dicho todo esto, como dirían los católicos, la religión católica, Dios hizo al hombre y la mujer, se tomó 7 días en crear todo el universo y toda la creación, y sí, ponle que sí, porque entre más despertaba el nivel de conciencia, Dios se daba cuenta o se dio cuenta de que tenía que, para poder ser todo omnipresente, omnipotente y todo esto, tenía que vivir todo lo humanamente o no humanamente, tenía que poder saber que era ser todo. Y creó muchas chispas divinas. Y en uno de esos momentos filosóficos en los que se preguntaba, ¿qué más puedo ser? Se dio cuenta de que necesitaba ser tú, tu conciencia, tu alma, y que tenía que crear diferentes realidades y diferente todo para poder saber cómo es que Dios, a la hora de tomar un taxi, tiene que hacerlo. Y que si de repente un día se le ocurre ir al zoológico, si realmente quiere tomar un taxi o un camión o prender el coche. Y por lo mismo es que se crean diferentes realidades y universos y posibilidades y reencarnaciones. Porque Dios quiere saber lo que es tener todo, ser todo, vivir todo. Pero para poderlo lograr tiene que dividirse en miles de millones de partículas, en miles de millones de chispas divinas, para poder saber lo que se siente ser tú, ser Giuseppe, ser una pared, ser un árbol. Por lo tanto, somos Dios. Por lo tanto,
Podemos lograr todo aquello que deseemos experimentar siempre y cuando en nuestro nivel de conciencia nos podamos permitir conectar con nuestra verdad. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Soy parte del todo y yo soy todo. Y una vez que logras vibrar en esa frecuencia, eres capaz de quebrar, romper el juego, las líneas del tiempo y vivir la vida que tú estás destinado y que quieres hacer. Todo esto a partir del despertar de tu poder, de tu conciencia y de la liberación de todos los karmas y de todo aquello que elegiste vivir, absorber y transformar para poder vivir esta realidad. Fluye conmigo. Yo creo que de todo esto que te estoy diciendo necesitaría hacer un video separado para poderlo desmenuzar y poderlo llegar a profundidad, pero fluye conmigo. Yo sé que tú lo estás entendiendo porque yo sé que tú también estás recordando. Ahora, en el video anterior te mencioné, incluso en este video durante la narración de mi segundo contacto, te mencioné plan de tu alma y juicio final. El juicio final es este momento de pausa y de introspección, en el que por tiempo, circunstancias, humanidad, por lo que tú quieras, ese juego, ese avatar, por tiempo, desgaste, cansancio, por la misma experiencia, llega a un final limitado que no le permite seguir expandirse, ¿ok? Y es ahí donde te encuentras con, en este caso, yo con estas entidades, en este caso yo con estas entidades que me decían, ¿y qué pasó? Y yo era capaz de poder explicar, ver y entender porque todo pasa al mismo tiempo y en el mismo lugar y en esta sala de juntas donde se podía ver todo por medio de esta aurora boreal. Soy capaz de entender cuáles fueron mis limitaciones, cuáles fueron mis decisiones, cuáles fueron los impactos o los cambios que se pudieron generar o no en todas mis diferentes líneas del tiempo, en todas mis diferentes realidades, en cada una de las diferentes decisiones que se iban cuarteando y creando nuevas posibilidades y entender si la misión se había logrado o no. La respuesta siempre fue sí, se logró. Pero como tú en ese momento eres capaz de comprender y estar conectado con el todo y entender que se puede siempre crear más oportunidades, más avance, más crecimiento, uno siempre quiere volver. Y uno siempre quiere hacer las cosas y vivir más y experimentar más y lograr más y hacer más. Porque cuando eres capaz de entender todas las posibilidades posibles, disponibles, en todas las áreas del tiempo, siempre dices, me faltó. Pude haber hecho más. Pude haber logrado más, según mi nivel de conciencia, según mi nivel de esfuerzo, según mis capacidades, según mi entendimiento, según mi proceso de sanación. Y siempre el alma decide seguir regresando. Porque siempre puede volver a tomar las mismas decisiones con mayor conciencia, con mejor manejo de sus herramientas, de sus circunstancias, y puede seguir experimentando tanto lo bueno como lo malo, como lo maravilloso, como lo peor, en diferentes puntos de dimensiones, tonos, alturas de la realidad. Así que, ¿la misión se cumple? Sí, porque como te decía, si tu misión era venir a ayudar a que tu familia, tu clan, tu país, tu ciudad, tu comunidad tuviera un cambio positivo y pudieran avanzar como colectividad para poder crear equilibrio, siempre se va a poder. Porque dentro de un universo paralelo, siempre va a haber una oportunidad que va a llevarte a un escenario distinto, pero que también te puede llevar a ese que estaba pensado a la hora de tú decidir bajar. Y cuando mi realidad se topa con la tuya, se crean muchas en donde tu misión y la mía logran ser equilibradas y logran ser llevadas a una acción. Así que siempre se logra la misión. Pero como Dios, como el alma siempre quiere más y más y más, de manera positiva, vaya, siempre decides elegir volver a intentarlo. Procesa conmigo, procesa conmigo, procesa conmigo. Yo inicié el video diciéndote, llegué a Infratierra. Hubo un reseteo.
¿Qué reseteo fue ese? Antártida. Una vez que el caos inundó el planeta, una vez que hubo destrucción, pero no a nivel escala a como lo querían hacer, es que varios grupos de razas, especies alienígenas de otras realidades, de otros mundos, decidieron el decir, vamos a ayudar porque si seguimos confiando en esta raza, en tres razas, tres grupos de seres que tienen como misión cuidar, pero que realmente se están revelando y que realmente quieren estallar esto, tenemos que mandar a un grupo de maestros, seres ascendidos, guías, másters de nuestra raza para poder venir a ayudar y crear equilibrio y poder recuperar y mantener la misión original. ¿Cuál era esa? No lo sé, no me lo dijeron, no me lo explicaron, ni siquiera quise tocar esa cumbia. Así que si tú estás viendo este video, muy probablemente haya sido de estos seres enviados que eran los más chingones en su planeta, en su realidad, y decidieron decir, soy lo mejor de lo mejor. Y solo lo mejor de lo mejor puede encargarse de lograr esto. No mandaron a los más brutos, no mandaron a los incompetentes, no mandaron a los que acababan de... No, mandaron a lo mejor de lo mejor que tenían para poder salvar esta realidad, este experimento y poder llevarlo a un mayor nivel de conciencia dentro de la mejor de las realidades posibles según esta dimensión. Ahí te lo dejo. Así que ha habido muchas interferencias, muchos momentos dentro de la historia de la humanidad en donde las especies han ido mandando más refuerzos y más refuerzos y más refuerzos porque pues esto está las enfermedades. Como te dije, las meditaciones que yo estaba haciendo, que de alguna manera fueron la antesala para que este contacto pudiera darse, estaban enfocadas en meditaciones de sanación de mi cuerpo físico y de las memorias de mi cuerpo. Como te dije en la primera parte de este video y en el video anterior, el karma se va mostrando en nuestro cuerpo. Es un precio que tú y yo como seres fuera de esta realidad, no originarios de este planeta, ya nos hicimos como locales, pero pues no somos de aquí, tuvimos que ir viviendo experiencias que nos fueran humanizando. Así que, ¿qué son las enfermedades? Es una decisión que implicó una experiencia que cambió muy fuerte tu percepción de este mundo, de esta realidad, y que influyó a grandes cantidades de personas, realidades, entidades, que iban muy ligada a un sentimiento que no se logró procesar por falta de conocimiento, por falta de herramientas, por falta de discernimiento, por falta de conciencia, por falta de lo que tú quieras, que se quedó impregnado en cualquiera de tus 7 cuerpos, haciendo que a lo largo de diferentes experiencias fuera creándose como este efecto de la princesa y el chícharo, hasta que se vio detonado por ese momento de sanación del karma, en el que se tiene que ver un síntoma para poder limpiarlo, armonizarlo y equilibrarlo. No quiero sonar desde el privilegio, pero sí se puede liberar según tu nivel de conciencia, tu nivel de despertar, no necesariamente con medicamentos, pero sí con frecuencias, con procesos de interiorización, con un nivel de desprendimiento de todo lo que es tu avatar para poder decir, ay, este es el chícharo, le doy conciencia, lo hago presente de otra manera en mi realidad, en mi vida, y se trabaja, se libera, se armoniza. Sé que esto que te estoy diciendo puede generar conversaciones. Los malos no desaparecieron, simplemente evolucionaron. Y es aquí donde tú puedes decir un poco este tema como de los grupos de poder. Sí. A como yo lo vi en estas 87 y muchas veces que subí y bajé, y a lo que me iban compartiendo estas 3, 4 entidades que me contactaron, es que se dispersaron. Este grupo de poder que podría decirse como el Capitolio, que estaba en este lugar que se reseteó,
a la hora de la explosión deciden tomar diferentes rumbos, posicionarse en diferentes lugares y tratar de retomar fuerza, retomar lo que tú quieras desde diferentes lugares del mundo y del planeta y buscar la manera de luego volver a reagruparse. Yo te comenté también que había entidades que estaban en el agua y que no se podían mover, que eran tanto buenos como también había otros que eran malos, que estaban en el agua y que te veían y que te tocaban y esto está muy relacionado a la naturaleza álmica de cada especie, de cada raza que tiene diferentes herramientas, habilidades, dones y capacidades. Fluye conmigo, fluye conmigo, fluyen conmigo. Yo a lo largo de estas idas y venidas fui percibiendo y fui notando cómo su naturaleza, su cuerpo iba evolucionando y cambiando. Así como el mío tomó esta forma, ellos fueron tomando la necesaria para poderse adoptar al lugar en el que su misión estaba o requería. Específicamente de los del agua. Se volvieron animales marinos. Los malos, animales marinos, mayor profundidad. Felinos, grises, insectozoides, bla, bla, bla. Que hay muchas personas que somos miles de billones de seres humanos. No todos los humanos que vemos son reales. No todos los árboles que vemos son reales. Son como si fueran agujeros negros. ¿Que de dónde salieron tantos? De las mezclas. Hubo demasiada mezcla. Imagínate que llegan como 52 planetas, 52 grupos de rescate y pasan tanto tiempo aquí que dicen, "Ah, quiero amar". Órale, se crea una mezcla. Quiero amar, otra mezcla. Y así es como se crea tantos niveles de conciencia, tantas personas con dones y habilidades. Y yo creo que de la raza humana, pocos. Humano, 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 pocos y no les interesan ese tipo de contenido. ¿Que se van a poder salvar? Sí. De la misma manera, no. Ahí termina. Ahí termina eso porque es información que no logro entender al 100% y no quiero cagarla. Te dije que yo supe que el grupo en el que yo vine éramos 7. Solamente he logrado interactuar a lo largo de todas estas vidas con 2. Me faltan 5. ¿Cuándo van a llegar? No lo sé, espero que no tarden, porque cuando nos encontramos, cosas mágicas pasan. Así que, si tú sientes que eres uno de esos 7, muy probablemente vas a tener varias confirmaciones en estos días. Contáctame, vamos a hacer cosas mágicas, porque se siente como encontrar una parte de ti. No sé, no sé ni siquiera sé cómo decirlo, pero no es algo romántico, no es algo, no, ni siquiera sé cómo explicártelo, pero como me encantaría poder, aunque sea con uno, volver a toparme. Dones, habilidades, como sea que tú quieras interpretar que es un don espiritual, está más relacionado con tu especie y con tu origen álmico, más allá de una habilidad o no. Por ejemplo, telepatía es para una especie en específico. Videncia es para otro grupo. Teletransportación, otro grupo. Respirar por 50 minutos debajo del agua y que no pase nada, otro grupo. Cada don espiritual
va dependiendo de tu lugar de origen. Y más allá de don espiritual, es algo que tiene que ver con tu esencia álmica, con tu naturaleza, con tu grupo de origen y no con algo como, sabes. Por ejemplo, no quiero sonar de ninguna manera, ¿no? Pero los de Latinoamérica hablan español, los de Francia hablan francés. Es una cualidad del lugar en el que nacieron. Así. No estás destinado a encontrarte todas las almas en todas tus experiencias de reencarnación, ni en todo el proceso de vida de esa experiencia. Aparecen únicamente cuando tú estás listo para conectar, sanar el karma, armonizarlo y después soltarlo. Lo sujeto a tu interpretación. Cuando un karma se libera, se convierte en bendición. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Son factos. Ahí te los dejo. El juego se reinicia una y otra vez. Vives la misma vida, contexto distinto, almas distintas, realidades similares, una y otra y otra y otra vez, hasta que eres capaz de despertar tu conciencia. Esto hace que en todas tus reencarnaciones, mientras estés dormido, vas a en todas ser el mismo granjero, no, pero sí va a ser que a lo mejor te encuentres eh, en una encarnación con los Pérez, luego con los Sánchez y luego con los López y otra vez con los Pérez, luego con los Sánchez y luego con los López, una vez en India, ahora en Corea, ahora en México, una en India, una en Corea y una en México. Eh, Vas a querer ser periodista, vas a querer ser investigador, vas a querer ser mesero. Se va a seguir repitiendo, creando oportunidades y realidades distintas, ¿ok? Y tú podrás decir, pero si esto de las realidades y universos paralelos y múltiples es real, en algún momento tienes que despertar. Sí, sí se puede. Pero el nivel de despertar de conciencia no es nada más en una realidad desperté. No, tiene que lograrse para generar una fuerza tan grande que pueda impactar a nivel consciente en varias realidades, no nada más en una. Te recuerdo, el alma es perfeccionista. El alma es todo lo que está mal con el positivismo exagerado. Jiji, es broma, pero así es, porque siempre quiere más, siempre quiere experimentar más, siempre quiere lograr más. Así que pues, el juego se reinicia y vuelves al mismo lugar. Por ejemplo, yo duré 100 vidas adormecido, muy egoísta, haciendo cosas porque yo quería, lastimando y tomando decisiones a diestra y siniestra, lastimando gente que me rodeaba, mis hijos, familia, compañeros de trabajo, únicamente pensando en mí. Ok, bueno. Y en la vida número 105 despierta mi conciencia. Y digo, wow, simplemente en esta vida, durante los primeros años de mi vida, le hice daño a mi familia, a mis padres, a mis compañeros de la primaria, del kinder, lo que tú quieras. Cuando tú despiertas, eres capaz de tomar decisiones más conscientes que le den un giro importante a tu vida, ¿verdad? Tomando mejores decisiones, mejorando un poco tu nivel de vida, mejorando un poco aquí, haciendo un poco allá, padrísimo. Esto quiere decir que en tu siguiente vida vas a despertar joven, teniendo un poco de conciencia de cómo tus decisiones impactan a las demás personas. Y una vez que logras sanar y despertar el yo, sigue familia. O sea que a lo mejor te va a tocar un contexto familiar similar al que tuviste en la vida anterior, en donde a lo mejor te va a tocar darte cuenta que en tu contexto familiar tienes un hermano o tus padres, una circunstancia de vida que es complicada y puedas sentir que está un poco en tu contra.
Si en esa vida tienes la capacidad y tienes la conciencia para no juzgar y no criticar y no atacar y no tomarte como tú quieras la acción de esas personas y que no van a definir el cómo tú tomas tus decisiones, te va a tocar sanar, sanar, sanar. Es raro que eso pase, pero puede pasar, ¿ok? Suponiendo que no, te tomas 150 vidas en poder decir, ok, bueno, tengo la conciencia, tengo la claridad, entiendo de dónde vienen mis papás, entiendo de dónde viene esta persona, entiendo qué pasó con mis abuelos, bla, bla, bla. Bendiciones la Pepo, no te juzgo, no nada, padrísimo. En el momento en el que hace clic, que todos hemos atravesado ese momento y eres capaz de entender, de ese momento a que termine esa vida, te vas a topar con todas las almas que juzgaste, que bla, 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 durante las 150 vidas anteriores antes de tu despertar. Los puedes conocer como amigos, como clientes, como compañeros de trabajo, como lo que tú quieras. ¿Cómo puedo evitar eso? Meditación. ¿Cómo puedo evitar eso? Con acciones que equilibren ese karma de una manera amorosa y así. Meditación. ¿Cómo yo he logrado hacer esto? Mónica Método Joeno. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Y ponle que una vez que logras armonizar, sanar, inicias la siguiente etapa de tu proceso de alma, ¿no? Que es como de, bueno, ahora es en el clan. Otras 150, 200, las que tú quieras, va. Y luego es comunidad. Te haces CEO de una compañía, presidente, un artista muy famoso, lo que tú quieras. Bueno o malo, y sé que lo que te estoy diciendo es controversial, pero ahí está. Y es ahí donde entra el tema de el número de misión y don y la numerología. Esto como información random, alineándolo un poco al tema del reseteo, que fue la razón por la cual muchos venimos. Dije que vivimos bajo tierra, ¿sí? Déjame saber en comentarios si conoces de algún lugar del mundo, de algún algo en donde las civilizaciones fueran subterráneas, como dentro de montañas, cerros, etcétera. Tú me cuentas, porque después de esa explosión buscaron protegerse, resguardarse y así. Y para terminar, 3 que se me hicieron fuertes porque están muy relacionados a mí. Te los voy a leer a como lo escribí mientras estaba en el baño después de que logré tomar la conciencia de esta realidad y me metí a bañar para poderme quitarme lo sudado. Ayahuasca y temazcales son colmenas de entidades de otros planos que realmente quieren desocupar tu cuerpo físico para hacer agujeros negros. Los únicos que pueden ayudarte a vivir una experiencia que no sea peligrosa para ti son los chamanes de linaje que tienen estas experiencias milenarias de siglos, que es su naturaleza y que ha sido heredado. Yo tomé un curso de temazcal, ni madres. Yo tomé un curso para poder hacer ayahuasca, ni madres. Se puede sí, pero aguas. Yo por ti, ahí te lo dejo. El tarot es una herramienta que funciona como fotografías energéticas. Como tal, los arcanos no tienen el significado. Como tal, los arcanos, las imágenes no te dan el mensaje. Las personas no te dan significado, los números no te dan significado. ¿Qué es lo que te da el significado? Las habilidades que tiene el tarotista para poder ver la energía y poder utilizar el tarot como una herramienta para poder explicarte el cómo tu energía se está proyectando. Eso me quebró la cabeza más de lo que tú pudieras creer. Yo sé que tú llevas tiempo formando parte de esta comunidad y si no te lo cuento, yo siempre les he dicho desde el día 1
y mis primeros consultantes, o sea, que no conocía, te lo pueden decir. No únicamente veo esto, sino lo que escucho, sino lo que siento, sino lo que percibo y lo que tu energía y tu grupo de guías espirituales me dicen. Ahí está. Las conexiones energéticas se crean por medio de los chakras. ¿Te ha pasado que hay conexiones que te causan mucho amor y armonía desde el primer momento? Chakra corazón.